Disculpes. Me caigo aquí. De nuevo, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Capacitores con dieléctrico. Bueno, la idea es la siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando coloco algún material en el espacio entre las dos placas de un capacitor? Si es un capacitor cilíndrico, en el espacio entre los dos cilindros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, me refiero a lo siguiente. Tenemos aquí una de las placas del capacitor, vista de perfil, ¿no? Y por aquí tenemos la otra. Entonces, bueno, usted sabe, ¿no?, que estas están sometidas a una diferencia potencial. Una de las formas para someterlas a una diferencia potencial es ponerles una batería, ¿no? Como hicimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces establece una diferencia de potencial entre ellos. Entonces, por ejemplo, si este es un potencial V0, es decir, el potencial V0 más delta de V, ¿no? Este potencial es mayor. Entonces, habíamos visto en la clase pasada que se generaba una relación entre la carga y la diferencia potencial. Entonces, la razón entre ellas dos, entre la carga que se almacena en cada una de las placas, ¿no? Por ejemplo, aquí se almacena una carga más Q y en esta una carga menos Q, ¿no? Entonces, la relación que hay entre la carga y la diferencia potencial de este sistema es lo que se llamaba capacitancia. ¿Sí? Entonces, la idea para encontrar la capacitancia de un capacitor es buscar la relación entre estas dos, ¿no? Entonces, buscaba la relación, cuando se encontraba, se decía que esa es la capacitancia. Y se había dicho que esta capacitancia dependía de las dimensiones geométricas de las placas, ¿no? Dimensiones, ¿no?, de las placas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras más alejadas están, la capacitancia disminuye. Mientras tienen una mayor sección transversal las placas, ¿no? O sea, el área de las placas, por ejemplo, en el caso de las placas, entonces ahí la capacitancia aumenta. Eso lo habíamos dicho en la clase pasada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una distancia D y tiene un área A cada placa. Entonces, las cosas importantes para recordar son que esta capacitancia disminuye con la distancia y aumenta con el área, ¿no? Bien, básicamente eso es lo que hicimos. Bien, la idea ahora es hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, esto realmente es capacitor, nada más, sin dieléctrico, ¿no? Es un resumen de lo que hicimos. Bien, entonces la idea ahora es colocar entre las placas un material. ¿Sí? Este material se llama un dieléctrico, ¿no? ¿Qué es un dieléctrico? ¿Qué tipo de material será? Bueno, en general son aislantes, ¿no? Usualmente son aislantes estos dieléctricos. Entonces son aislantes, ¿no? Por ejemplo, puede ser plástico, ¿no? ¿No? Alguna especie de aceite mineral, ¿no?, etcétera, ¿no? Es un ejemplo simplemente, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no?
Ahora, no necesariamente, ¿no? Puede ser que sea un material, por ejemplo, que no es aislante, ¿no? Por ejemplo, agua, ¿no? Se puede colocar esto dentro de una solución de agua, ¿no? El agua, bueno, pues no necesariamente es aislante. Y bueno, a eso también se le puede llamar en algunas situaciones un dieléctrico, ¿no? Entonces, básicamente un dieléctrico es algún material que se coloca en el espacio que inicialmente era vacío, ¿no? Del capacitor, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué cosa es lo importante con este dieléctrico, no? Se observa experimentalmente, ¿no? Quien lo observó por primera vez fue Faraday, ¿no? Que cuando usted coloca un dieléctrico, la capacitancia de este capacitor aumenta, ¿no? Entonces, este C es el que aumenta, ¿no? Entonces, esto fue una observación de Faraday, ¿no? Entonces, con el dieléctrico, la capacitancia del capacitor aumenta, ¿no? Aumenta por un factor que usualmente se le llama capa, ¿no? Este aquí, ¿no? Esto fue pues una observación de Faraday, ¿no? Inicialmente, pero bueno, pues eso se puede verificar también en cualquier laboratorio. Observe que inicialmente la capacitancia solamente dependía de la geometría, no depende ni del campo eléctrico, ¿no? No depende tampoco del propio potencial, ¿no? Porque podría ser que la relación entre la carga y la diferencia potencial sea cuadrática, ¿no? La carga depende del potencial al cuadrado, etcétera, ¿no? No, él solamente depende de la geometría. Bueno, al colocarle un dieléctrico, también este dieléctrico de alguna forma actúa de tal manera que solamente depende de la naturaleza de este dieléctrico, ¿no? Este factor K depende del material, ¿no? De un factor K que depende del material. Depende del material, del dieléctrico. Ya, entonces, por ejemplo, le muestro algunos valores. A ver. Voy a copiar una tabla aquí. Bien, sería esta tabla, ¿no? Creo que la puedo poner aquí al costado. Creo que está muy pequeño para que sepa observar. A ver, mejor un poco más grande. Bien, aquí están. Entonces, aquí usted observa el factor K que les comentaba, ¿no? ¿Sí? Para cada material, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el aire, este factor K es casi 1, observe. Entonces, si usted tiene un dieléctrico en el espacio vacío, que es lo que nosotros consideramos, ¿no? Y calcula usted su capacitancia. Después, cuando no lo coloca en el espacio vacío, sino en el aire, bueno, básicamente esa capacitancia no va a cambiar, porque observe que este valor es prácticamente 1, ¿no? Por lo menos en la cuarta casilla decimal es donde hay una diferencia, ¿no? Entonces, el aire básicamente es el vacío, ¿no? Pero no es el mismo, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, usted ve aquí que si coloca algunos materiales, ¿no? Tal vez algún conocido aquí es papel, ¿no? Entonces, la capacitancia aumenta por un factor 3,5, ¿sí? Por ejemplo, silicona, 12, mucho más. Y observen que hay unos valores que aumentan la capacitancia mucho más, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos agua bajo alguna condición, por eso hay un subíndice. No sé qué condición es esta, de repente, bueno, a una determinada temperatura y también de repente a una determinada presión, ¿no? Pero es bastante grande, ¿no? ¿Sí?
Y en el vacío se considera que K es 1, ¿no? La unidad, ¿no? Entonces, usted puede ver aquí, ¿no? Bien, todo eso se verifica experimentalmente, ¿no? Ahora, ¿qué significa que la capacitancia aumente? ¿No? ¿Qué relación tiene eso con lo que estamos calculando? Significa, sabemos que hay una relación entre la carga, la diferencia potencial y la capacitancia. Si la capacitancia aumenta, ¿qué significa eso para la carga? ¿O qué significa eso para la diferencia potencial? Entonces, a ver, vamos a comentar ahora qué significa eso, ¿no? A ver, un segundo para copiar otra imagen que nos va a ayudar a entender un poco mejor eso. Para los que quieren saber, por ejemplo, de dónde estoy sacando esta tabla o estas figuras, tenía un libro que ya les he pasado, que más o menos explica la teoría de una forma que es la que voy a utilizar, ¿no? Lo ideal sería hacer un tema de electrostática en la materia, pero eso demora más o menos 4 clases y no está en el sílabus, ¿no? En el sílabo de física 3 sí se hacía, ¿no? Entonces ahí ya se hace una explicación más detallada en función del vector de polarización, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este sílabus no está. Entonces vamos a tener que comentarlo rápidamente nomás. Entonces, por ejemplo, ¿qué implicancia tiene? Bueno, en este caso se muestra un circuito, primero sin dieléctrico, o sea, que en el vacío, o si usted gusta en el aire, ¿no? Y aquí está con dieléctrico. ¿Sí? Listo. Entonces, en este caso, por ejemplo, observe que no se cambia la diferencia potencial. Como le digo, hay una relación entre la capacitancia, la carga y la diferencia potencial, ¿no? Es esta. Capacitancia es la carga sobre la diferencia potencial. Entonces, cambiar la capacitancia con un factor K, ¿qué significa? Que puede cambiar tanto la carga, el potencial, o pueden cambiar ambos inclusive, ¿no? Pero si fijamos uno de ellos, podemos observar mejor qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, fijamos la diferencia potencial. Esta diferencia potencial, aquí se le ha puesto B, ¿no? Es fijo, ¿no? Fijo. No cambiamos. Por ejemplo, eso se puede hacer colocando una batería, ¿no? Si usted coloca una batería, usted no va a cambiar la diferencia potencial de la batería. Por ejemplo, una pila que dice que es 1,5 voltios. Bueno, con o sin dieléctrico va a ser 1,5 voltios. Eso no va a cambiar, usted lo está fijando. Entonces, sobre el capacitor, la diferencia potencial es fija. Entonces, si coloco el dieléctrico, esta capacitancia aumenta. Si esto es fijo, significa que aumentará la cantidad de carga. Bueno, entonces, esa es una primera observación. Y aumenta un factor K, ¿no? El mismo factor que aumenta la capacitancia. Un factor K. ¿Sí? Ya, esa sería la... Entonces aquí en la figura usted puede observar, ¿no? Que efectivamente aquí la cantidad de cargas ha aumentado al colocar el dieléctrico, ¿no? Entonces ese es un efecto. Bueno, el otro efecto será bastante análogo, ¿no? En ese caso podemos fijar, ¿no? Ya fijamos la diferencia potencial, fijar la carga, ¿no? En ese caso, ¿qué sucede? A ver, veamos. Voy a traer la figura. Ah, les comentaba lo del libro, ¿no? Empecé a comentar y después no lo dije. Bueno, el libro es el libro, esta figura, por lo menos si quiere más detalle, ¿no? Sobre alguna cosa, la tabla, por ejemplo, es el libro El Cummings, ¿no? Que se lo he enviado a usted, creo. También, ¿no? Es un libro que
Yo no lo recomiendo para problemas, porque son problemas de un nivel bastante fundamental, ¿no? Pero lo recomiendo para estudiar la teoría, ¿no? Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que pasa ahora con la carga fija? Pongo aquí abajo. Entonces, ¿cómo se hace eso? En ese caso ya no se colecta una batería, ¿no? Porque la batería fijaría el potencial. Simplemente podemos colocar aquí un multímetro, ¿no? En función voltímetro que mide la diferencia de potencial, ¿no? Entonces, al colocar, pues, así está, esta es la lectura del voltímetro, sin el dieléctrico, ¿no? Aquí está el vacío. Bueno, al colocar el dieléctrico, observe la carga no cambia, la misma cantidad de cargas positivas y negativas sobre cada placa, pero lo que cambia es la diferencia potencial. Bueno, la diferencia potencial disminuye. Claro, eso se ve de la relación de ahí arriba, ¿no? Está aquí en rojo. ¿Sí? Carga fija, entonces para que la carga se mantenga fija, si la capacitancia aumenta un factor K, es porque la diferencia potencial ha disminuido un factor K. Entonces, con carga fija, la diferencia potencial disminuye, ¿no? Al colocar un dieléctrico. De nuevo sería un factor K, ¿no? ¿Sí? Bien. Este K, este factor K, vamos a volver por aquí entonces. Para ir en orden, ahí está más o menos así. Bien, entonces continúo. El factor K, al factor K se le llama, ¿no? El factor K se le llama constante dieléctrica, ¿no? Dieléctrica. Ya. Del material. A ver, cuidado con los nombres, jóvenes, porque hoy día vamos a aprender varios nombres, ¿no? Este factor K es la constante dieléctrica del material. Bueno, es adimensional, por si acaso, ¿no? Es un número nada más. ¿Sí? Y bueno, otra cosa. Observe que ahora, por ejemplo, en este caso, en este último caso, ¿no? Ahora yo tengo la opción, por ejemplo, de aumentar la diferencia de potencial, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya que al colocar el dieléctrico la diferencia de potencial disminuye, bueno, puedo aumentar la diferencia de potencial, ¿no? Para ver qué cosa es lo que pasa, ¿no? Entonces, si yo aumento la diferencia potencial cuando yo tengo un dieléctrico, ya que la diferencia potencial ha disminuido, ¿no? Entonces yo puedo acumular más carga, ¿no? Tengo opción de acumular más carga. Por ejemplo, vamos a suponer que la carga total, porque esto tiene un límite, las placas, ¿no? Que tiene un área definida, etcétera, ¿no? Entonces las placas puede ser que tengan un límite para almacenar carga. Entonces yo voy aumentando la diferencia potencial de tal forma que coloco más carga, más carga, ¿no? Entonces, aumentar la diferencia potencial, hay un límite, jóvenes, de cuánta diferencia potencial se le puede aplicar a un dieléctrico. No es eterno, usted no va a poder levantar eternamente la diferencia potencial, ¿no? Entonces, otra observación importante cuando tenemos dieléctricos es que existe una diferencia potencial.
máxima, ¿no? ¿Sí? Que se puede colocar sobre el dieléctrico, ¿no? ¿Sí? Con dieléctrico. Este de aquí en inglés, por lo menos, bueno, su símbolo, diferencia potencial máxima. En inglés se le llama breakdown potential, ¿no? Lo voy a poner en inglés porque no estoy seguro de cómo se llama en español. Breakdown potential. Puede ser el potencial de quiebre, me imagino, ¿no? Es el potencial de quiebre, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa si usted... Entonces, de nuevo, repito, tenemos este experimento, ¿no? Aquí tenemos una cantidad de carga y una diferencia potencial. Traigo un dieléctrico y lo coloco. Entonces, ahora mido cuál es la nueva diferencia potencial. La carga no ha cambiado, no tiene por qué cambiar, jóvenes, porque no se le ha colocado ninguna pila aquí. Aquí no hay ninguna batería, ¿no? O sea, inicialmente se ha colocado una batería, obviamente, para cargar los capacitores, pero después se ha sacado la batería y solamente está el circuito. Y con este voltímetro, ¿no? Sí. Digamos que no va a permitir que las cargas se realoquen de nuevamente, ¿no? Estas positivas viajen al sector negativo. Entonces yo mido que la diferencia potencial es menor, entonces yo puedo aumentar la diferencia potencial. Aumento la diferencia potencial para colocar más cargas, ¿no? Entonces a lo que me refiero es que existe un límite de cuánta diferencia potencial puedo colocar. Ese límite está dado por este potencial de quiebre que le estoy llamando, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa si usted le coloca más diferencia potencial después de llegar al potencial máximo, ¿no? Bueno, en realidad nada explota. Lo único que pasa es que este de aquí, este dieléctrico ya pierde sus propiedades ya. Por ejemplo, si era un aislante, de aislante. Y ya aquí las cargas empiezan a fluir libremente, como si fuera un conductor entre ellos, como si fuera parte del cable, ¿no? Entonces establece un camino para que las cargas fluyan de un lugar para otro. ¿Sí? Bien. Bien, bueno, esas son algunas cosas, observaciones experimentales de qué es lo que pasa con el dieléctrico, ¿no? En general, la ecuación que a nosotros nos va a ayudar bastante el día de hoy es que la capacitancia con un dieléctrico se calcula como el factor K, la constante dieléctrica, por la capacitancia en el aire, ¿no? Este de aquí es en el vacío, ¿no? O en el aire, ¿no? O aproximadamente en el aire. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa cuando, por ejemplo, ya no es un capacitor, sino, vamos a suponer, tenemos una carga puntual en un medio dieléctrico y queremos calcular el campo eléctrico, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que sin el dieléctrico o en el vacío, si aquí tenemos una carga puntual Q, ¿no? El campo eléctrico por aquí tiene una magnitud que si esto es una distancia R, este campo eléctrico tiene una magnitud que es la carga sobre 4 pi 0 R cuadrado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hacemos la misma experiencia en un dieléctrico, ¿no? Tenemos nuestra carga Q y queremos calcular el campo eléctrico por aquí, a una distancia R. ¿No? Entonces, aquí, ¿qué pasa con el campo eléctrico? ¿Será que cambia si es que ponemos un medio dieléctrico en el espacio? El dieléctrico está sobre todo el espacio, ¿ya? Sí. Se entiende así que está sobre toda la región.
Bueno, sí, jóvenes. Esto de aquí se vuelve, por ejemplo, ahorita voy a explicar por qué, pero esto se vuelve la carga sobre 4 pi k de 0R. El factor ese, que es el característico de cada dieléctrico, recuerda que eso está en tabla, solamente depende del material nada más. Bueno, en realidad depende también de la temperatura y otras cosas, ¿no? Pero, digamos, me refiero a que no depende de otras cuestiones electrostáticas, ¿no? Como campo eléctrico, esas cosas. Entonces, esta constante K aparece aquí. Y en general, todas las ecuaciones electrostáticas que conocemos pero que tienen al factor E0 explícitamente, ¿no? Entonces, todas las ecuaciones electrostáticas que tienen presente al factor o a la constante, ¿no? A la constante. Se modifican, ¿no? Entonces son modificadas para quién? Para este nuevo término, ¿no? O sea, en lugar de ser E0, él se vuelve K que multiplica para E0. ¿Sí? Entonces cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si usted recuerda, pero tiene que tener E0, no son todas las ecuaciones. Una que no tiene E0 explícitamente, ¿cuál es? La capacitancia, ¿no? Bueno, esta es la definición, ¿no? La capacitancia también. Pero fuera de esas, las ecuaciones electrostáticas, por ejemplo, si usted tiene esta ecuación, si usted recuerda, afuera de un conductor, es un conductor, ¿no? Justo fuera aquí, el campo eléctrico es normal, eso ya lo hemos explicado, y su magnitud es sigma sobre 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, tiene usted un conductor, ¿sí? Pero ahora afuera ya no está el vacío, sino hay un material dieléctrico. El dieléctrico de constante K. Aquí también era de constante K. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el campo aquí afuera ahora? Bueno, es normal, pero ahora, por ejemplo, este campo eléctrico será sigma entre K es 0. ¿No? En presencia de un dieléctrico, ¿no? Porque esta es una ecuación que presenta explícitamente el término E0. ¿Sí? Siempre y cuando usted tenga la ecuación con el término E0, se va a modificar, ¿no? Entonces, y no hay necesidad de hacer toda la electrostática de nuevo, porque para nuestro interés este K es una constante, jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, si estaba en una ecuación, en una integral, para calcular un flujo, por ejemplo, bueno, es una constante, nada más, ¿no? Se cambia por una constante y el resto se trabaja de la misma forma como hemos trabajado todo hasta el día de hoy, ¿no? Bien, no sé si hay alguna duda sobre eso. Ahorita vamos a explicar un poco mejor por qué sucede eso, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Pero esa es la idea, ¿no? La idea es esa, ¿no? Bien. Claro, la idea ahora sería saber por qué pasa eso, ¿no? O sea, ¿por qué al colocar un dieléctrico, pues, la capacitancia aumenta, ¿no? Bueno, y eso tiene su explicación a nivel microscópico, ¿no? Un modelo, para entender eso, es un modelo que tiene en cuenta el momento dipolo, que es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Si usted recuerda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las moléculas o los átomos inclusive tienen un momento dipolo asociado. Este dipolo puede ser permanente o inducido. Entonces, ¿a qué me refiero por un momento dipolo permanente? Entonces, por ejemplo, piensa en la molécula del agua. ¿Sí?
Entonces, en la molécula del agua existe una distribución de carga debido a la ionización, ¿no? de los átomos de hidrógeno y de oxígeno. Y debido a eso hay una región donde se concentra más carga negativa y en otra donde se conserva más carga positiva. Entonces, esa de ahí, por ejemplo, tiene un momento dipolo, cada molécula, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le pongo una imagen para yo no estar dibujando. Este serían más o menos los momentos dipolo, ¿no? Por ejemplo, aquí, la región que está en... A ver, no se ve muy bien, ¿no? Voy a mejorar la calidad de la imagen. Ya, aquí está mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos de aquí pueden representar moléculas de agua, ¿no? Obviamente las moléculas de agua no tienen esta forma como píldoras, ¿no? Que parece que es lo que está aquí, ¿no? Atómica, es una vista atómica o molecular, ¿no? Inclusive, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, no tiene esta forma, pero esta es la forma, la que se te coloca aquí, más o menos, ¿no? Es un modelo de visualizar la distribución de carga, ¿no? Entonces hay una región que se carga positivamente, ¿no? Por eso que aquí está en celeste, la región donde hay más carga positiva, si te gusta, y una región que se carga más o menos, que concentra más de la carga negativa. Entonces, observe, esto aquí genera un dipolo, porque esta distancia es muy pequeña. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un momento dipolo. Entonces, cada una de ellas tiene un momento dipolo. Esta flechita verde es el momento dipolo de cada una de ellas. ¿Sí? Bien, usted observará que todas ellas están de forma aleatoria, ¿no? Entonces, las direcciones de cada P son aleatorias, ¿no? Entonces, aquellos dieléctricos que presentan sus moléculas con un momento dipolo, aquí, ¿no? Inicialmente aquí no hay ningún campo eléctrico, nada, solamente está el dieléctrico. Entonces, este de aquí se llaman dieléctricos polares, ¿no? Entonces, sin campo eléctrico, o potencial, ¿no? O potencial aplicado. Entonces, sin nada de eso, tiene un momento dipolo, ¿no? ¿No? Esas son las que se llaman dieléctricos polares. Dieléctricos polares. Sí, bueno. Bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa con este material, por ejemplo, este dieléctrico polar, cuando se le coloca un campo eléctrico? Usted sabe, lo hemos hecho en clase, hemos calculado el torque sobre un momento dipolo, ¿no? Entonces hemos visto que al aplicarle un campo eléctrico no hay una fuerza neta sobre el dipolo, la fuerza neta es cero, porque una región siente una fuerza que es la carga por el campo eléctrico y la otra menos la carga por el campo eléctrico, entonces la fuerza neta es cero, pero el torque no es cero. Y la idea es que este momento dipolo tiende a alinearse con la dirección del campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, al aplicarle un campo eléctrico va a quedar de esta forma.
¿Sí? Aquí. No era aleatorio sin el campo eléctrico, ahora se le aplica un campo eléctrico. Entonces, al aplicar un campo eléctrico, entonces hay una tendencia a alinearse, ¿no? Los momentos dipolo, o los dipolos, si usted gusta, tienden a alinearse. Alinearse con el campo, ¿no? Y pongo que tienden porque no necesitan alinearse totalmente. ¿Ya? Observe que estos no están totalmente alineados, pero ya hay una tendencia de que la carga positiva se vaya para la región derecha y que la carga negativa para la izquierda. Si yo aumento la temperatura, usted que ha hecho pues ya física 2 o en todo caso el curso de fundamentos de la ingeniería térmica y de fluidos, usted sabe que si yo aumento la temperatura, este sistema se vuelve más aleatorio todavía y hay mayor libertad para que se alineen, ¿no? Con el campo. Entonces, en medida que aumenta la temperatura, estarán cada vez más alineados. ¿Sí? Pero para una temperatura dada, por ejemplo, en realidad no hay una tendencia total, ¿no? ¿Sí? O disculpe, no hay un alineamiento total, solamente hay una tendencia, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas partículas también generan un momento dipolo, un campo eléctrico. Nosotros hemos visto el dipolo eléctrico generó un campo eléctrico alrededor, ¿no? Y hemos visto la dirección que tiene inclusive ese campo eléctrico, ¿no? ¿Ya? Entonces digo que los dipolos generan un campo eléctrico. Y no solamente aquí, arriba también generaba un campo eléctrico, pero como era aleatorio, entonces la dirección del campo eléctrico es aleatoria, ¿no? O sea, en un punto, debido a un dipolo es a la derecha, debido a otro es a la izquierda, debido a otro es para arriba, otro para abajo. Entonces el campo eléctrico neto generado por los dipolos es cero, ¿no? Pero aquí no, ¿ya? Aquí no, aquí sí hay una tendencia, ¿sí? Bien. Ya, esto es para estas partículas que se llaman polares, ¿no? Entonces, a ver, rápidamente, para las que son no polares, ¿qué es lo que pasa? A ver, un poco más rápido ahora, para que no nos gane el tiempo, puede ser un problema. Voy a poner esta imagen. Listo. Entonces, este es otro tipo de dieléctrico, ¿no? Una vista atómica o molecular de qué es lo que pasa adentro. Entonces, este dieléctrico se llama dieléctrico no polar. No polar, ¿no? ¿Sí? Y bien, ¿qué cosa hace este dieléctrico no polar? Es un dieléctrico que inicialmente, observe aquí está, esta es su fase inicial, no tiene, las moléculas no tienen un momento dipolo definido, ¿no? Entonces, inicialmente, no hay un momento dipolo, ¿no? En las moléculas. ¿Y esto es debido a qué, jóvenes? Bueno, porque la distribución de carga que se genera en las moléculas es tal que más o menos está uniformemente distribuida la parte positiva y la negativa, ¿no? De tal forma que pues no hay esta separación que se veía inicialmente en las moléculas polares. Ahora, sin embargo,
en este tipo de dieléctricos, cuando usted le aplica un campo eléctrico, aquí el campo eléctrico era 0, cuando se le aplica un campo eléctrico, ahí sí usted observa que hay una tendencia a alinearse, y esta tendencia es mucho más fuerte que en el caso polar, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, pues, debido a que hay un estrechamiento, ¿no?, de la densidad. Entonces, por ejemplo, aquí hay carga positiva, negativa, uniformemente distribuida, ¿no? De tal forma que no hay ninguna distribución más positiva a la derecha o más negativa a la izquierda. Al darle un campo eléctrico, entonces aquí aparece una especie de estrechamiento, ¿no? Entonces, las cargas positivas sienten, pues, ¿no?, una fuerza eléctrica que va hacia un lado, las negativas hacia el otro lado, y el efecto que se muestra es que se induce, ¿no?, un momento dipolo sobre las moléculas. Entonces, con un campo eléctrico se induce, ¿no?, un momento dipolo. Un momento dipolo sobre las moléculas, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces aquí usted puede observar, ¿no? Y bueno, luego que se induce el momento dipolo, ¿qué cosa es lo que pasa? Bueno, estos momentos dipolo generan un campo eléctrico también, igual que arriba, ¿no?, lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, los momentos dipolo generan un campo. Un campo eléctrico. Este campo eléctrico en este caso es E0, no, este de aquí. Por los dipolos. Inicialmente el E0 era el que se le aplica, ¿no? Se le aplica desde afuera. Entonces, si es un capacitor, por ejemplo, le pongo una batería y se genera un campo eléctrico. Entonces es este. El que se genera debido a los dipolos es el sentido opuesto. ¿Ya? ¿Por qué es en sentido opuesto? Ya, bueno, aquí. La explicación es más o menos la siguiente, ¿no? Dentro del material, la distribución de carga continúa siendo casi nula. Claro, alguien se preguntaría, ¿pero por qué? Si ahora las cargas positivas se han tirado para la derecha y las negativas hacia la izquierda, ¿no? Debido al campo eléctrico. Bueno, si usted toma cualquier región, por ejemplo, voy a tomar esta región. La carga neta sobre esta región es 0, jóvenes. Acá hay cargas positivas hacia la derecha y negativas hacia la izquierda. Alguien dirá, ya, claro, pero profesor, pues usted está tomando una región que no conviene, pero por ejemplo yo puedo tomar esta nada más. Ya. Esta región solamente existe en la teoría, porque en la práctica aquí siempre hay otro momento dipolo, por más chiquito que sea, hay bastantes. De tal forma que básicamente siempre usted tiene casi la carga total es 0, ¿no?, sobre cualquier región, ¿no? Pero algo pasa diferente en los extremos. Observen los extremos. Aquí en los extremos, hacia la derecha, ya no hay más material. Estas son las placas del capacitor. Entonces, como ya no hay más material, entonces sí, en esta región, justo en el borde, se genera una densidad de carga positiva. Estoy hablando del dieléctrico, no de la placa del capacitor. La placa del capacitor son estas. Esas se cargan debido a la diferencia potencial. No tengo control sobre ellas dentro del dieléctrico. Entonces, la parte del dieléctrico sí. Entonces, en esta región del dieléctrico a la derecha hay una carga positiva, ¿no? Hay más cargas positivas. Y eso se refleja aquí. Y en la parte izquierda hay más cargas negativas. Y dentro es 0 casi, ¿no? Es prácticamente 0. En cualquier región la densidad de carga es nula, ¿no? Porque siempre va a encontrar positivas y negativas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Entonces, estas de aquí son básicamente las que generan el campo eléctrico. Las que están dentro no, porque se anulan pues completamente, ¿no? Entonces, aquí debido a este extremo derecho, ¿no? Entonces hay un campo eléctrico que se induce, usted sabe que es hacia la izquierda, este de aquí, ¿no? Y debido a esta negativa también hay otro hacia la izquierda. Entonces, el campo eléctrico inducido es este. Ese, ¿no? Observe que es opuesto.
al campo eléctrico inicial. E', ¿sí? Se genera un campo eléctrico E' opuesto al campo externo. Ese. Sí, este es opuesto al externo. De tal forma que el campo total o el campo final en la región es menor, observen, ¿no? Entonces, hacia allá, entonces el campo neto sería este, ¿no? Neto. Entonces este es menor que el externo inicial. ¿Sí? Claro, y ahí se entiende un poco mejor por qué existe este factor K, ¿no? Este campo eléctrico neto en presencia del dieléctrico es menor. Lo que usted genera teniendo un campo eléctrico menor es que si usted gusta, pues la diferencia de potencial es menor también, porque la diferencia de potencial es la integral del camino, ¿sí? Entonces la diferencia de potencial es menor y luego pues la capacitancia aumenta, ¿sí? Entonces vamos a poner esto de aquí. La acción del dieléctrico, en ambos casos, polar y no polar. Entonces, tanto polar y no polar. En ambos casos es disminuir el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, si usted disminuye el campo eléctrico, ¿no? Y si usted tiene una separación de cargas, entonces usted puede mantener la misma separación de cargas, pero con una diferencia potencial menor, ¿no? Entonces decimos luego, una dada separación de cargas en el capacitor, ¿no? Y bueno, el capacitor de esta forma tiene una mayor capacitancia. Como lo hemos visto al principio, ¿no? La capacitancia aumenta por un factor K. Bien. Bueno, esta es una explicación así medio divulgativa, ¿no? Como les digo, para explicar este factor K con rigidez, bueno, pues tendríamos que demora bastante, ¿no? Bueno, si alguien ha visto las notas de clase o hecho física 3, usted ya recordará que hay que definir primero la polarización, el vector de polarización, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Y bueno, pues eso demora bastante, ¿no? Hay varias ecuaciones, ¿no? Por lo menos unas 3 clases necesitaríamos, ¿no? Bien, para llegar solamente en esto, ¿no? En esta conclusión. Pero básicamente ahorita lo hemos explicado de forma medio divulgativa, ¿no? De cualquier forma espero que se haya entendido, ¿no? No sé si hay alguna consulta, también lo podemos comentar, ¿no? Bien, básicamente entonces el campo eléctrico disminuye, ¿sí? De esta forma la diferencia potencial también cae, y bueno, pues si la diferencia potencial cae, manteniendo la carga constante, significa que puedo, a ver, de nuevo, disminuyo el campo eléctrico. Si disminuyo el campo eléctrico, significa que necesito menos diferencia de potencial para mantener una cantidad de carga separada, ¿no? Porque la diferencia de potencial es la integral del campo eléctrico, integral de línea. Entonces significa que he aumentado la capacitancia, ¿sí?
Si necesito una menor diferencia de potencial para mantener una carga, significa que la capacitancia del capacitor ha aumentado. ¿Ya? Bien. Básicamente es eso. A ver. Ahora voy a hacer un pequeño comentario también de cómo es que queda la ley de Gauss en un dieléctrico. ¿Sí? Entonces, a ver, más o menos algo así. Supongo que aquí tengo un capacitor. Es una vista de perfil, ¿ya? Aquí está. Aquí está mi capacitor, como lo hemos estudiado antes, en el vacío. Primero en el vacío. Bien, entonces hemos visto que una región se carga positivamente, la otra se carga negativamente. ¿Sí? Y bueno, pues aquí podemos aplicar, si usted gusta, podemos aplicar la ley de Gauss. Lo hemos hecho la clase pasada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo puedo aplicar. Tomo esta superficie gaussiana. Recuerde que estas son placas conductoras, ¿no? Y sería algo así, ¿no? ¿Sí? Es una superficie gaussiana, ¿no? Bueno, de aquí usted ve que el campo eléctrico aquí dentro del conductor es cero, ¿no? Igual que hemos hecho antes. Y aquí afuera, bueno, de la simetría, recuerde que estas distancias son muy pequeñas, etcétera. El campo eléctrico básicamente es uniforme, ¿no? Entonces aquí usted aplica la ley de Gauss, ¿no? Básicamente, ¿qué va a tener? Va a tener que el campo eléctrico, ¿no? Esta superficie gaussiana, jóvenes, recuerden que es un área, ¿no? Es como una caja, ¿no? Como una caja, ¿sí? Tiene 6 lados, ¿no? El campo eléctrico que multiplica, por ejemplo, al área, ¿no? Es igual a la carga total entre ceros. Vamos con la carga total es Q sobre 0. Bueno, aquí nos quedaría el campo eléctrico, la magnitud, ¿no? Igual a la carga sobre 0 por A. Bueno, estamos calculando la magnitud, entonces tomémosle valor absoluto, ¿no? Aunque aquí se puede ver que la carga es positiva, pero para ver que se puede hacer lo mismo, por ejemplo, si hubiéramos tomado la placa que se carga negativamente, ¿no? Entonces la magnitud es esto, ¿sí? Este es en el vacío. Bien. Ahora, ¿qué pasa con un dieléctrico, Jorge? Entonces repetimos el experimento ahora con un dieléctrico. Dieléctrico. Entonces tomamos de nuevo las placas. Ahí está, ¿sí? Bueno, pues están separadas, exageramos, ¿no? La cantidad que están separadas. Aquí hay una carga positiva. Aquí hay una carga negativa. Y lo colocamos un dieléctrico dentro. Ahí está el dieléctrico, ¿sí? El dieléctrico, por si acaso, jóvenes, llena totalmente el capacitor, ¿no? Ahí parece, pues, que está, es un poco más pequeño. Pero en realidad se debe entender que lo completa totalmente, ¿ya? Entonces, si aplicamos la ley de Gauss, tomamos una superficie gaussiana, por ejemplo, similar a la anterior, ¿no? Entonces, la nueva superficie gaussiana. Ahora, ¿qué cosa va a cambiar con respecto a lo anterior? A ver, jóvenes, ¿qué piensan? Pues, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Sería igual de nuevo? La ley de Gauss vale siempre, jóvenes, ¿ya?
La ley de Gauss vale siempre. Entonces puedo aplicar la ley de Gauss, pero algo va a cambiar. A ver, no sé. ¿Quién tiene una idea de qué cosa va a cambiar? A ver. Con respecto al cálculo anterior. Para aplicar la ley de Gauss, necesito... Se toma el campo eléctrico inducido. Claro, o sea, el campo eléctrico realmente que yo calculo es el campo eléctrico, o sea, claro, hay campo eléctrico y campo eléctrico inducido, ¿no? O sea, el campo eléctrico externo y el campo eléctrico inducido, disculpen. Pero al momento de que yo mido solo uno, no es ni el externo ni el inducido, yo mido el total, ¿no? Entonces, realmente cuando aquí yo hago una medida sobre esta región, yo estoy midiendo el total. Y como dice su compañero, este total también va a ser el campo eléctrico inducido. ¿Pero inducido por quién? De nuevo, porque hemos dicho que en esta región existen cargas eléctricas inducidas. En esta región es negativa y en esta región es positiva. ¿No? Más o menos como lo que estaba aquí, ¿no? Observen esta figura que mostramos antes. Aquí está, observen, ¿sí? Las cargas inducidas. ¿Por qué le dicen inducido? Porque inicialmente no estaban. A raíz de que se le aplica el campo eléctrico es que se inducen. En las moléculas no polares se induce porque las moléculas se polarizan, ¿no es cierto? Se polarizan, tienen un momento dipolo neto y en esta región se ponen las más negativas. En las moléculas polares no se alinean totalmente con el campo, pero aún así hay una tendencia de que aquí estén las negativas, ¿no? Entonces, aquí, uy, ¿qué dice? Se colocan algunas cargas que se llaman estas de aquí, cargas de polarización. Y hay una forma de calcular explícitamente cuánto valen, jóvenes, ¿no? Como le digo, pues este es un tema que es más extenso. Nosotros lo vamos a hacer aquí, pero nosotros sabemos que existen estas cargas de polarización. Entonces, para distinguir a las cargas, esas de abajo se llama polarización y las que están aquí, que no dependen del dieléctrico, ya existían, estas son llamadas cargas libres. ¿Sí? Cargas libres. Estas son para distinguirlas, ¿no? Estas son las cargas libres y estas son las de polarización. Las libres solamente dependen de la diferencia potencial que se ha calculado. O sea, son las mismas que cuando estaba sin dieléctrico, ¿no? Entonces, en este caso sería la misma, ¿no? ¿No? A veces se le llama, no sé, yo tengo la costumbre cuando hago el tema de polarización colocarle free o sea, del espacio libre, ¿no? Para distinguirla de polarización. A veces esta se le llama así. De polarización. ¿Sí? Una diferencia entre ellas, ¿no? Y aquí usted aplica, pues, la ley de Gauss, sin ningún problema, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo le quedaría aplicando la ley de Gauss? Adentro, el campo eléctrico es cero, continúa siendo porque es un conductor, ¿no? Entonces, dentro el campo eléctrico es cero, entonces solamente el campo eléctrico produce flujo sobre esta placa, ¿no? Bueno, pues, algo así. Este es el E que quiero calcular. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué me quedaría? Bueno, sería el E, que multiplica el área, igual a la carga neta dentro, ¿no? De la superficie gaussiana. Esta carga neta dentro sería esta carga que le llamo, bueno, vamos a ponerle así, ¿no? Free, más la carga de polarización. Y todo esto sobre cero. ¿Sí? Esta sería la ley de Gauss. Esta de aquí arriba, esta aquí es la misma que la que estoy llamando free, ¿no? Libre, ¿no? Bien. Entonces, bien, entonces observe, ¿no? Este de aquí ahora lo voy a escribir así, ¿no? Este campo eléctrico, lo digo luego. Voy a distinguir entre campos eléctricos también, ¿ya? A este de aquí le voy a llamar campo eléctrico 0, porque es el campo eléctrico que existe sin el dieléctrico. ¿Ya? Bueno, aquí el campo eléctrico es 0, adentro del conductor, ¿no? Entonces, este que hemos calculado antes sería en el vacío, ¿no? En el vacío vale esto, el campo eléctrico, coloco el dieléctrico y ahora el campo eléctrico toma este valor.
Entonces digo, el nuevo valor que tiene el campo eléctrico con el dieléctrico sería Q free más carga de polarización sobre 0. ¿Sí? Y A. ¿De acuerdo? Bien, pero este de aquí, por lo que hemos visto, es igual que el campo eléctrico inicial, dividido por K. ¿Se acuerda que hemos dicho? El campo eléctrico disminuye un factor K, ¿no? Con la presencia del dieléctrico, ¿no? Entonces, esto de aquí es porque, mejor aquí, el campo disminuye un factor K a causa del dieléctrico. ¿No? Bien, entonces, ese es el efecto del dieléctrico, hemos dicho, ¿no? Disminuir el campo eléctrico. Bien, entonces aquí observe qué podemos hacer. Este de aquí es 0, por lo de arriba es K free entre 0A, ¿no? ¿Sí? Este de aquí es K free entre E0 A y por K ahora, ¿no? ¿Sí? Este es de la primera ley de Gauss, ¿no? Aquí hay un K también en el denominador, entonces me quedaría así, ¿no? Y aquí el otro lado me queda K free más K de polarización sobre 0A. A ver, bueno, aquí se va el E0A en ambos casos, ¿no? Y me queda que K free más el de polarización es igual a el libre, la carga libre también se le dice, la carga libre entre K. Básicamente es esto, ¿no? Se observa que queda esto, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Qué tal? Entonces hay que distinguir, ¿eh? Bien. Entonces, bueno, si esto de aquí es la carga libre entre K, observe cómo va a quedar la ley de Gauss. Lo voy a escribir de nuevo, ¿ya? De forma integral. Digo, luego de luego, ¿no? El nuevo luego sería que la integral del campo eléctrico diferencial de ese, este era el flujo, ¿no? Entonces, por la ley de Gauss, recuerde que esto de aquí es la carga neta, o sea, este de aquí. Entre 0. ¿Sí? Pero esto de aquí lo acabo de poner arriba, lo puedo escribir como la carga libre nada más. Aquí sería entre K y entre 0. ¿Sí? Listo. Entonces voy a pasar a multiplicar este K es 0 ya. Entonces me quedaría luego la integral de K es 0E por el diferencial de S es igual a la carga libre. Y le voy a sacar el valor absoluto, porque este de aquí quiero que sirva tanto para positivo como para negativo, ¿no? Entonces, le he puesto el valor absoluto inicialmente porque estaba hablando solo de la magnitud del campo eléctrico, ¿ya? Para no poner aquí vector unitario Z, ¿no? O K, disculpen, ¿no? Otras cosas, ¿no? Pero en realidad, se puede hacer también con el menos, ¿no? Entonces sería esto. Jóvenes, esto que está aquí es la ley de Gauss fuera del vacío, ¿no? Esta es la ley de Gauss fuera del vacío. Ay, qué horrible. No. En la materia también le dicen, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? Aquí tan chueco lo estoy dibujando, a ver. Ya, ahí está, ¿no? La ley de Gauss en la materia. Esto de aquí que he hecho no es una demostración, jóvenes, ¿ya? No es una demostración, simplemente es una forma intuitiva de entender por qué la ley de Gauss se convierte en esto. No es una demostración formal, ya les he dicho, demoraría mucho tiempo.
Ahora, observe que aquí no hay E0 abajo, ¿no? No hay E0. Puedo ponerlo, claro, ¿no? Alguien dirá, ¿no? Pero ¿se puede poner? Claro que se puede poner el E0 abajo, ¿no? Pero, ¿cuál es la razón de pasar el E0 para allá? Bueno, la razón es porque esto nos permite definir un vector que se llama el vector desplazamiento. Desplazamiento eléctrico. Este vector se denota por la letra D, ¿ya? Y en algunos tipos de materiales, que tampoco va a haber tiempo para explicar, pero se llama materiales lineales, ¿no? En materiales. Lineales, o lineares, lineal. Oye, ahora ya es lineal o lineales. Lineares, creo que es lineares. En materiales lineales que se llaman, este D se puede escribir como, a ver, E sub 0, 1 más xe. Aquí hay bastantes definiciones ya entre. Así se puede escribir. Ahora de nuevo, ¿quién es este de aquí? Esto es la susceptibilidad eléctrica. Yeah. A ver, más o menos le explico qué cosa es lo que pasa. Existe una forma de mostrar que esta carga inducida, ¿no? La carga de polarización que le estoy llamando, ¿sí? Es proporcional a un vector, siempre. Este vector se llama vector de polarización. Entonces, la idea es que en algunos materiales, que son los materiales más usados, este vector de polarización cambia a medida que cambia el campo eléctrico. Hay una dependencia lineal. Entonces, por eso le dice lineares. Dependencia lineales. Sería lineales, ¿no, jóvenes? Si la dependencia es lineal, ¿es lineal o lineal? A ver, jóvenes, ya dio un blanco en mi cerebro. Ya, no sé si es lineal y lineales o linear y lineares, ¿ya? Entonces, pero esto por si acaso es porque hay una dependencia lineal. A ver, ustedes pueden ayudarme. ¿Es lineal o lineal? A ver, se me fue. Lineal. Dependencia lineal o lineal. ¿Y cómo se dice? ¿Lineal o lineal? ¿Lineares o lineales? Y ahora ya. Lineal, ¿no? Dependencia lineal. Lineal. Sí, pues lineal es de la función, ¿no? Lineal parece una línea geométrica, pero lineal parece que es la función. Ya, mira, yo les voy a crear a ustedes lineal. Bueno, igual esto no. Igual esto de que lineal, así no. Lineales. Materiales lineales. Ya. Me estoy confundiendo de otra cosa. Ya. Sí, creo que tiene esa. Hay una dependencia lineal. Pues. Entonces, observe, esa dependencia lineal entre este vector de polarización, que es el vector que realmente describe de forma fácil toda la carga de polarización, que no vamos a tener tiempo de hacerlo. Entonces, hay una relación lineal entre él y el campo eléctrico. Y después se puede mostrar que esta dependencia lineal, debido a esta dependencia lineal inicial que hay con el vector de polarización, también se puede llevar a la dependencia entre D y E. ¿No? Observe, hay una dependencia lineal porque acá hay una constante, ¿no? D es proporcional a E, ¿no? Linealmente proporcional, ¿no? Este es el factor de proporcionalidad, ¿ya? Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar con estos materiales, ¿ya? A menos que, bueno, en este curso vamos a tener que trabajar con eso, porque no hacemos la teoría de polarización. ¿Ya? Bien, listo. Ya. Y este 1 más x, no es un x, es una especie de ki, ¿no? De una letra griega, es la susceptibilidad eléctrica. Esto de aquí es el K para nosotros. Y aquí sale el factor K, o kappa, ¿no? ¿Sí? Este aquí es para
¿sí? Y ahí usted puede observar que entonces también en este tipo de materiales hay varias formas de escribirlo, ¿no? Para nosotros D es igual a la constante dieléctrica es 0Y. ¿Sí? Entonces observe cómo queda esa integral de la ley de Gauss de arriba, ¿no? Haciendo esto, ¿cómo queda? Uy, se nos ve el tiempo. A ver, rápidamente nos queda de esta forma. A ver, D diferencial de S. Y esto es igual a la carga libre, ¿no? Ahora, jóvenes, usted no tiene idea de cómo esta ecuación es útil. Es muy útil. Es tan útil que en muchos cursos ya de electromagnetismo más adelante que usted va a hacer en su carrera, ni siquiera se habla del E, solo se habla del E. Disculpe, no se habla de este E. Simplemente se habla de este. Tanto que inclusive a este se le empieza a llamar campo eléctrico, ¿no? Yo he visto bastante, ¿no? Que dicen, campo eléctrico, ¿cuánto vale? Y están pidiendo este realmente. Pero dicen, el campo eléctrico es tanto y están hablando de este, ¿no? Entonces, este vector de aquí es bastante útil. ¿Por qué? Porque esta ecuación es muy útil. Es mucho más útil que la ley de Gauss usual, porque en la ley de Gauss usual, jóvenes, fuera del vacío, está aquí, ¿usted aquí qué tipo de carga necesita? La total. Y la carga total es producto de lo que usted controla, es decir, el capacitor, usted lo controla, usted le cambia de batería, usted sabe cuánto es la capacitancia, pero también depende de las cargas, o sea, esas son las cargas libres, las que le digo, pero también depende de las cargas de polarización. Entonces, ¿cuánto vale la carga de polarización? Ya, eso es algo que usted no tiene mucho control. Entonces, es difícil decir cuánto. Cuando usted aplica la ley de Gauss, bueno, esto aquí le complica bastante. A menos que usted utilice pues toda la teoría de polarización, ¿no? Que es un poco pesada, ¿no? Y aún así, eso de ahí depende de cada material, ¿no? Esto de aquí depende del material, hemos visto, ¿no? Entonces, es bastante complejo. Y es mucho más fácil solamente trabajar con la carga libre. Y esta ecuación de Gauss, para el vector D, solamente le interesa la libre, ¿no? O sea, no le interesa qué hay adentro, qué tipo de dieléctrico está utilizando, ¿no? ¿Sí? En su forma diferencial, esta ecuación se escribe así. La divergencia del vector D es igual a carga libre, ¿sí? Estas son las ecuaciones de Maxwell o la ley de Gauss fuera del vacío, ¿no? Fuera del vacío. ¿Sí? A ver, una última cosa aquí, un último concepto. Le dije que hoy día vamos a definir varias cosas. También se escribe de esta forma, usted va a ver. Al D también se le escribe como E por R. Este no es E0. ¿Ya? Este no es E0. Este E, bueno, reemplazando ahí arriba, sería el E0 por 1 más sigma y si usted gusta. ¿Sí? Y este de aquí se llama la permitividad del material. ¿No? Es la permitividad en el vacío, la permitividad en el vacío es E0, entonces la permitividad del material. Permitividad eléctrica, ¿no? Del material. Y por último, usted va a ver, no pocas veces que se da ni la permitividad, ni el K, ni el X0, sino lo que se da es el ER, ¿no? Que es la permitividad relativa. Esta relativa, ¿cuánto vale? Es justamente el E entre el 0. ¿No? Es la permitividad relativa. Bien, ya, a ver, con todo eso, hagamos un ejemplo rápido. Como le digo, no hay necesidad de hacer muchos ejemplos, jóvenes, porque todos los ejemplos que usted sabe en el vacío,
O sea, la forma es la misma, solo que aquí hay una constante que va a pasearse entre las ecuaciones, ¿no? Bueno, y el entendimiento teórico también es importante, ¿no? De qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Entonces voy a considerar un capacitor en primer lugar, ¿ya? Aquí hay un capacitor de placas paralelas y en el medio del capacitor colocamos dos dieléctricos. Entonces más o menos queda así, ¿no? El sistema, ¿no? Entonces este es un capacitor. Aquí arriba hay un dieléctrico. Bueno, no sé si esta figura está bonita. Creo que se entiende. Y aquí abajo hay otro dieléctrico. Diferente, ¿no? Que el anterior. ¿Sí? Es un capacitor con dos dieléctricos. Ya, y nos dan, por ejemplo, las permitividades de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, para este, su permitividad es, digamos, a ver, déjeme ver aquí la... Ah, ya, está bien. Está bien, es así mismo, ¿no? Está bien. Sí. Entonces, por ejemplo, este tiene una permitividad 1 que vale 2, y este aquí tiene una permitividad 2 del segundo dieléctrico, ¿no? Que vale, por ejemplo, 1.5. ¿Ya? Además, digamos que están igualmente separados. Aquí hay una instancia A, aquí hay otra A, ¿no? Esta está abajo. ¿Sí? Rápidamente. Y bueno, además de eso, el capacitor es el que está aquí afuera, ¿no? Este de aquí simplemente es una... Aquí no hay ninguna placa, jóvenes, ¿ya? Cuidado, aquí no hay ninguna placa. No hay placa. Esto simplemente es una separación, ¿no? De los dos dieléctricos. ¿Sí? Es el límite entre los dos dieléctricos. Bien, aquí arriba, digamos que hay una densidad de carga, y le vamos a poner free porque es la densidad de carga libre, no tiene nada que ver con la polarización, y esta vale sigma, ¿no? Y esta aquí también. La libre aquí vale menos sigma, entonces esta es la que se carga negativa. ¿Sí? Algo así. Bien. Y por ejemplo, podemos calcular el vector D. A ver, rápidamente. No hay placa. A ver, jóvenes. Bien. Entonces calculamos el vector D. Bien, entonces para determinar el vector D, lo que voy a hacer es primero voy a calcular cuál es el vector D para una placa infinita, ¿no? Recuerden que estas placas se consideran como si fueran infinitas en un capacitor porque la distancia es muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí la densidad de carga es sigma. Entonces, ¿cómo calculo el vector D que se genera, el vector de desplazamiento alrededor? Bueno, utilizo la ley de Gauss para fuera del vacío, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, construyo aquí un pequeño cilindro, ¿no? Igual pues que hicimos para el campo eléctrico, ¿no? Bueno, este de aquí tiene un vector D por aquí. Aquí el vector D está hacia abajo, de la misma distancia para arriba y para abajo, ¿no? Es como aplicar la ley de Gauss, lo mismo, ¿no? Digamos que este tiene un área A, ¿no? Y aquí tiene un área A. ¿Sí? Entonces, aquí afuera pueden haber muchas cargas, jóvenes. Por ejemplo, puede ser que caiga cargas negativas afuera, debido a la polarización del dieléctrico. Puede estar sumergido en un dieléctrico. Pero, por la ley de Gauss, para el vector D, a mí solamente me interesa la carga libre. Nada más. No me interesa nada más. O sea, las cargas que están aquí afuera, debido a los dieléctricos, no me interesan. Ojo que estoy analizando solamente el caso donde hay una placa.
no las dos placas, solo una de ellas. Entonces, si solamente hay una en el espacio, el campo eléctrico, el vector D debe ser simétrico, ¿no? Arriba debe ser igual que abajo. ¿Sí? Ya, básicamente eso. Listo, entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda, a ver, 2 veces D por el área A es igual a la densidad de carga por A. Porque es la libre, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿aquí cuánto me queda el vector D? Me queda sigma sobre 2. Observe que aquí no hay E0. En esta ley de Gauss no hay E0. ¿Sí? El E0 es cuando es campo eléctrico. Entonces ya tengo el vector D. Debido solamente a una placa, nada más, tiene esta magnitud y su dirección obviamente para arriba, en la parte de arriba será, si este es el eje Z, para arriba será K y para abajo será menos K, ¿no? ¿Sí? Entonces, hago una vista de perfil debido a esto de los eléctricos. Aquí está. Vista de perfil del capacitor, ¿no? Y bueno, pues en la vista de perfil aquí estaba el dieléctrico verde, aquí está el dieléctrico amarillo, ¿no? Aquí hay una densidad de carga sigma, y aquí hay una densidad de carga menos sigma. Y bueno, como le digo, en realidad estas regiones se llenan de carga, ¿no? Aquí de repente está lleno de carga negativa. Arriba, aquí lleno de carga positiva. No interesa, solo interesa la carga libre, ¿no? Entonces, al hacer esto, ya sé que solamente para una placa, para la placa de arriba, por ejemplo, ya sé que el vector de abajo tiene esta dirección. Ahí pues lo he calculado aquí arriba, ¿no? Aquí está. Tiene esto. ¿Y cuánto vale hacia abajo? Bueno, vale sigma sobre 2. Sigma sobre 2. Es más, si usted a este le llamamos el eje Z, ahora sí. ¿No? El eje Z, este sigma sobre 2 menos K. Aquí arriba, ¿cuánto vale? Volvamos por aquí. Solamente debido a la primera placa, nada más. Y aquí vale sigma sobre 2 con más K. Aquí abajo, debido a la otra placa, estoy haciendo superposición de campos, ¿no? Primero el campo debido al primero, el campo debido al segundo, el campo total será la suma. Bien, debido a esta otra, ¿qué cosa va a cambiar aquí arriba en este resultado que he obtenido? La magnitud es la misma, jóvenes. Lo único que va a cambiar es la dirección. Esta, al ser una densidad de carga negativa, en la parte de arriba el campo eléctrico es hacia abajo. Y su magnitud es la misma, sigma medios. Solo que ahora es hacia abajo, ¿no? Menos K. Y aquí, hacia arriba, pues, ¿no? Es como carga negativa, el campo es hacia la carga, ¿no? Y la carga positiva es hacia afuera de la carga. Entonces aquí también sería sigma medios, pero aquí sería K. Entonces, este es el campo debido a la primera placa, estos dos de arriba, este es debido a la segunda placa. Entonces, el campo eléctrico total, ¿cuánto vale? Sería la suma, pues, ¿no? Es la suma de lo que vemos ahí, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, para la región fuera del capacitor. A ver, un segundo. Ya, este más y menos que he dibujado aquí no son las cargas de, cuidado, estas son las de polarización. ¿Ya? Esta de aquí y la otra. Son cargas de polarización. No vaya a confundirse, ¿eh? Realmente este está cargado negativo, la placa. Y este está cargado positivo. Bien. No se confunda. Listo. Entonces, ¿el campo eléctrico cuánto sería? A ver. Oh, disculpe, el vector D. Luego el vector D. Tenemos varias regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí comienza el 0 del eje Z. Aquí comienza el 0. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa, por ejemplo, para Z menor que 0? A ver, jóvenes. Hacia abajo.
Bueno, hacia abajo el campo eléctrico debido a la placa de abajo es hacia arriba y vale sigma medios. Y debido a la placa de arriba, en toda la región abajo de la placa de arriba, el campo eléctrico es hacia abajo. Recuerden que ellos están muy juntos. Este valor no es solamente en el eléctrico verde, sino en el eléctrico amarillo y abajo también. Entonces se anulan, pues. ¿Sí? Se anulan. Entonces el vector D sería igual a sigma medios K menos sigma medios K. Entonces sale 0. Pues. Igual para Z, mayor que, a ver, esto valía A y el otro A también. Para Z mayor que 2A. Bueno, de nuevo esto también sería sigma medios K menos sigma medios K. 0. Y por último, para Z entre 2A y 0, ¿cuánto valdría? Bueno, en esta región del medio, entonces el campo producido por ambas placas tiene la misma dirección, ¿no? Sería menos sigma medios K, menos sigma medios K. O sea, sería menos sigma K. Este es el valor del vector D. ¿Sí? En esta región. ¿Dudas? Jóvenes, ¿dudas? Ya, no hay dudas. El campo eléctrico, a ver, en 2 minutos antes que se cierre la sesión. ¿El campo eléctrico cuánto vale? Determina el campo eléctrico. ¿Cuánto vale el campo? Si ya tiene el D, ya tiene el campo eléctrico. ¿Cómo se calcula? Bueno, usted sabe que hay una relación entre ellos, ¿no? Si son lineales, los hemos puesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el D es igual a ¿quién? Es igual a E por E. ¿Sí? Es igual. Bien, entonces de aquí, digamos, vamos a suponer, bueno, aquí está el 1, la permitividad del primer material y la permitividad del segundo material, ¿no? A ver, estoy utilizando esta ecuación que está aquí arriba, ¿no? Este aquí. Entonces, el campo eléctrico sería el vector D entre la permitividad. Entonces, el campo eléctrico sería el vector D dividido por la permitividad. Nada más. Y aquí usted puede de nuevo calcular por lo que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, para Z mayor que 0, o disculpe, menor que 0, abajo del capacitor, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico vale 0. Para Z mayor que 2A, el campo eléctrico también sería 0, ya que el D es 0. Y para Z entre 2A, entre 0 y 2A, el campo eléctrico sería el vector desplazamiento entre E, ¿no es cierto? ¿Cuál E pongo? ¿El E1 o el E2? Tengo dos E's, dos permitividades eléctricas. ¿El E1 o el E2, jóvenes? ¿O el promedio? A ver, ¿qué piensa? Ninguno de ellos, pues no, tengo que separar. Tengo que hacer entre Z mayor que 0 y A. Ahí hay una permitividad. El E sería el D sobre, en esta región, ¿qué E hay? ¿E1 o E2? De 0 a A, comenzando de abajo, es E2. ¿No? Entonces sería E2. ¿No? Y bien, ¿esto es cuánto es? Esto es menos sigma E2K. Listo. ¿Sí? Donde este 2 toma un valor que le hemos calculado, que nos dan de dato, ¿no? 1.5. Bueno, después usted lo puede reemplazar si gusta. ¿Sí? Y por último hay que separar también la región entre Z menor que 2A y mayor que A. ¿No? Aquí el campo eléctrico sería, a ver, D entre E1. Bien, y esto sería igual a ¿cuánto? Menos sigma entre E1K. ¿No? O sea, la idea es calcular primero el D y después del D calcular el vector eléctrico.
El vector campo eléctrico, ¿sí? Primero el vector desplazamiento. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Solamente le interesa las cargas libres, nada más. No le interesa la despolarización. Y aquí sin E1, disculpen, no es sigma, es E. Y aquí E1, creo que dato del problema vale 2, ¿no? 2.0. ¿Sí? Y bien, allá usted puede calcular, ya teniendo el campo eléctrico, ya puede calcular cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, si quiere determinar, a ver, por último, determine la diferencia potencial. Quiere determinar la diferencia potencial. Bueno, usted sabe que el campo eléctrico es constante, observe, sobre las regiones de los dieléctricos. Entonces, si el campo eléctrico es constante, la diferencia potencial, que inicialmente es la integral de línea del campo eléctrico, ¿no? Va a permitir que la diferencia potencial simplemente se exprese como campo eléctrico que multiplica a la distancia, pues, ¿no? Entonces sería a este E, no sé, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Le llamamos E2 y a este E1, ¿no? Este es en la región 1 y este es en la región 2. Entonces, ¿cómo sería? Sería E1 en magnitud nada más por A, que sería la distancia, ¿no? Más E2 por A. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Rápidamente se lo he comentado, ¿no? Que la diferencia potencial es la integral de línea. Pero como el campo eléctrico es uniforme sobre cada capacitor, simplemente esto se convierte en E por distancia. Esto lo hemos hecho en el capacitor, ¿no? Pero la distancia es A para cada dieléctrico y el campo eléctrico es E1 y E2. Entonces se convierte en esto. Bueno, aquí usted ya tiene E1, E2, puede reemplazar inclusive, ¿no? Y calcularlo, ¿no? Entonces ya puede hacer todo, ¿no? Bien. A ver, jóvenes. Yo creo que lo vamos a dejar por ahí. ¿Hay alguna duda? Bueno, me sorprende que no haya dudas, porque en estos temas siempre hay dudas, ¿no? Profe, disculpe, una Sí, consulta. bien. Al final, cuando yo el campo de 0 a, o sea, del Ujú. Z de 0 a, eh, ahí ya no es sigma medios, ¿no? O sea, al final de la diapo. Ah, a ver, puede ser que me haya confundido, ¿eh? El campo eléctrico Abajo, abajo. de aquí, de 0 a A, este aquí, ¿no? Ajá. A ver, vamos a ver, de 0 a Sigue siendo menos sigma, ¿no? O sería menos sigma medios. este sigma. No, Ajá, es ese el, sí. claro, es D, ¿no? El vector D. Y el vector D, observe que es menos sigma, no es sigma medios. Sigma medios es el vector D debido a una placa nada más, lo que hemos hecho aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, aquí está medio extraño, no debía haber puesto esto aquí, todavía no es el cálculo, ¿no? Este es el vector D debido a una placa nomás. Nada más, debido a una nada más. Imagínense que en el espacio hay una nada más, no hay dos, hay una nada más. Entonces, si hay una placa nada más, el D vale esto. Entonces usted preguntará, pero bueno, ¿y qué pasa si hay dos placas? Bueno, si hay dos placas, lo que hago es determino el campo debido a cada una de ellas y después hago la superposición, ¿no? Es lo mismo que con cargas puntuales, ¿no? ¿Cuál es el campo? Ese justamente es el principio de superposición aplicado. ¿Cuál es el campo eléctrico en este punto debido a este Q1 y este Q2? Bueno, usted calcula debido a Q1 como si no hubiera Q2. Y después calcula debido a Q2 como si no hubiera Q1. Y el campo eléctrico que le piden es la suma de los dos. Entonces, lo mismo hecho, ¿no? Entonces, aquí, en esta primera parte, he calculado el vector D debido a una placa como si no hubiera otra. Y sale sigma medios. Pero al momento de poner la otra, hay que calcular debido a cada una de ellas y después sumar. Entonces, este de aquí, por ejemplo, estos dos vectores, son debido a la placa de abajo. Y estos dos son debido a la placa de arriba. El campo eléctrico total es la suma, ¿no? Solo que la suma, por ejemplo, en toda esta región de los dos dieléctricos, hay que sumar este con este, ¿ya? Entonces, cuando usted suma esto, se hace un medio más un medio, sigma. Ahí queda, ¿no? Por eso es sigma. Debido a una placa es sigma medio, pero debido a las dos placas en el centro es sigma de magnitud, ¿no? No sé si eso resuelve su duda, ¿no? Observe, aquí lo hemos calculado, ¿no? El D
sigma nada más. Entonces, en el momento de ya calcular el campo eléctrico, este es el campo eléctrico total, no es debido a una placa, no es debido a todo el sistema. Tenemos que utilizar el D debido a todo el sistema. No sé si eso ya resuelve su duda, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces, si no hay preguntas, ¿cómo se define el D? Aquí pues está aquí el D. Para nosotros es esto. ¿No? Para nosotros es esto, ¿no? ¿Sí? Bien, jóvenes. Teóricamente. ¿Qué quiere decir el D teóricamente? Ya, el D teóricamente, jóvenes, es básicamente, es difícil de explicar, ¿no? El D es un vector que contiene la información tanto de el campo, o sea, es el campo producido por las cargas libres y por las cargas de polarización. Claro, eso de ahí, a ver, es que me resulta difícil explicarlo sin explicar qué cosa es el vector de polarización. Sí, pues, es un poco difícil, ¿no? O sea, yo creo que no tiene mucha... Al final, me parece que teóricamente, de repente no tiene mucho significado. El que tiene el significado es el campo eléctrico, realmente, ¿no? El campo eléctrico, porque si usted dice, ¿qué significa? Realmente lo único que tiene significado es el campo eléctrico. El campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga que sentiría una carga de prueba en ese lugar. Entonces, en este caso también. En este caso también, ¿no? En este caso también el campo eléctrico es el que tiene, digamos, el significado físico, ¿no? El D, no lo he pensado, voy a pensar mejor para responder su pregunta, si es que hay algún significado así más evidente que se puede sacar, solamente utilizando el concepto de campo eléctrico y no utilizando el vector de polarización, ¿ya? Pero para mí, más que todo en este caso, parece una herramienta matemática, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, en todo caso voy a pensar mejor su pregunta para no hablar una tontería. Y si descubro que tiene algún significado así teórico, fundamental, ya le comento, ¿sí? Bien, bien jóvenes. Entonces, en estos momentos ya voy a terminar la clase y, bueno, pues nos vemos el día del parcial, ¿sí? Profesor, disculpe, Sí, rápido, rápido. la segunda PC, ¿desde qué tema vendría? ¿Hasta qué tema? ¿Hasta capacitores? Bueno, ahí ya depende del profesor. Yo le voy a decir que viene hasta capacitores, pero no circuitos de capacitores que no hemos hecho. O sea, capacitores en serie, en paralelo, no. No. Ok, profe, pero ¿desde qué temas empezaría entonces? Bueno, ahí ya es difícil decir jóvenes, porque aquí ya los temas se van acumulando, ¿no? Por ejemplo, aquí supuestamente ya hicimos ley de Gauss en la primera práctica, pero aquí necesitamos bastante ley de Gauss, ¿no? O sea, usted necesita, por ejemplo, para calcular la energía de un cuerpo, necesita saber cuál es el campo eléctrico. Y el campo eléctrico básicamente es la segunda clase, ¿no? O sea, es difícil decirle, ¿no? O sea, probablemente ley de Coulomb no, es lo único que no hacemos, ¿no? Pero de ahí campo eléctrico, jóvenes, necesitamos en todo momento para calcular potencial, energía, para calcular el vector D, hay veces necesitamos campo eléctrico, ¿no? Entonces ya es difícil restringir, ¿sí? Bien, jóvenes, yo voy a necesitar terminar la clase porque otro profesor seguro va a empezar, ¿ya? Nos vemos, bueno, feliz año a todos, ¿no? Ya nos vemos más adelante, ¿no? Chao.